minutos. 9, 2 minutos. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 17 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. Si miramos un poquito lo que pasa en el resto del país, en Coyhaique la máxima será de 17 grados, Concepción 18 grados la máxima, Temuco 24, Valdivia 21, los cielos nublados en Temuco y Valdivia, lo mismo que en Puerto Montt. En Antofagasta muchas nubes también con una máxima de 19 grados, en Arica poquitas nubes pero con una máxima muy agradable de 21 grados, igual que en Iquique. Y en Copiapó, en La Serena, Coquimbo 20 grados la máxima con poquitas nubes. ¿Qué más? En La Moneda dicen que hay muchos nubarrones. Sí, ¿no? En Santiago, como dije, pero el cielo está despejado. En Santiago, no sé si hay un microclima ahí en La Moneda. Mucho frío. En Talca también mucha temperatura hoy. Bueno, comparado con los 33, 34 que tenemos el fin de semana, esto es muy agradable. 29 la máxima. ¿Qué más? Nada más. Ya está. En Chillán, perdón, ya lo dije. 28 grados la máxima, señor Eugenio Guzmán. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, Arica y Iquique, ya lo dije. David Morales, 21 la máxima. David Morales, que es ¿Iquiqueño? No. el secretario nacional. David Morales, secretario nacional de Democracia Cristiana, ¿cómo está? Eugenio Guzmán, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Osvaldo Andrade, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Y Alberto Mayol, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Han estudiado la Constitución a fondo? Por supuesto. ¿Saben que es La 33 el segundo o la del libro 25? más vendido en este momento, Sí. la Constitución? ¿En serio? Lo cual habla muy bien del interés por conocer y poder discutir con argumentos. Porque la verdad es que quién conoce a fondo la Constitución, no sé. Uno conoce algunas partes, hay que volverla a leer. Osvaldo lo estudió con una persona importante en la formación de la Constitución. ¿Con quién? Con Jaime Guzmán. Guzmán que... Ya. No, pero ustedes eran compañeros o No, fue alumno. no, perdón, no Y quería. ayudante. Ya. Era mayor que Pero tú. cuando cuentan ya. esa historia de Osvaldo con Jaime Guzmán, tú tienes como un dejo de envidia, Eugenio. Bueno, Yo, claro. no. Ya, bueno, bromas aparte. No, son Pero es bromas. pariente, ¿no? Pero te Pero quiero contar sí. que Llega y ataca, No, pues. espere. Hace un huevito en la que mañana. cuando yo conocí a pues. Guzmán era Osvaldo un Andrade. poco filo de SEA. No, Yo creo que era comunitario. Yo creo que era Sí, porque comunitarista. él además era ayudante de un profesor de Derecho Constitucional que era un demócrata cristiano ¿Don de Lina, Alejandro? don Enrique Evans. Enrique Evans, que además era con don Alejandro Silva, dos Alejandro Alejandro Silva. Silva, él era ayudante de uno de ellos y era un poquito filo de SEA. No, si hay cosas de la vida que Que no se sabe. no se sabe. Hay muchas cosas de la vida que no se saben. Sin duda. Ya. O corporativista. Así comenzamos con misterios. Es el primer café de hoy. El primer café en cooperativa presenta Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Bueno, casi, si no me equivoco, son 23 días ya desde que comenzó el conflicto Sí. que estamos viviendo en Chile. Le llaman estallido social, revuelta, revolución, rebelión, en fin, el asunto Big Bang. es que estamos viviendo un momento sin lugar a dudas muy importante dentro de la historia. Antes de comenzar en los temas más específicos, ¿cómo analizan ustedes? Recordemos que el presidente de la República ha dado varias entrevistas al diario El País, bueno, en el fin de semana El Mercurio, el Financial Times ayer. ¿Cómo analizan ustedes
¿Cómo está actuando el presidente Piñera? Muchos lo critican diciendo que parece que no le está tomando el peso a lo que está pasando. Otros dicen, no, es muy prudente porque no puede estar vendiendo cosas que no... imposibles de cumplir, promesas imposibles de cumplir. En fin, ¿cuál es la imagen que les transmite a usted el presidente Piñera primero y después hablemos del gobierno? Alberto Mayor. Sí, yo creo que lo diría así. Si estuviéramos hablando de un médico, sería un médico muy confundido. Lo primero que tiene que hacer un médico frente a un paciente que está en una situación crítica es estabilizarlo. Y para eso las heridas más graves y más relevantes, que son el fundamento de sus lesiones, debe procurar aliviarlas lo mejor posible. El presidente no ha hecho eso. El presidente está ocupando una herramienta incorrecta hoy día. Me explico. Los cambios políticos son herramientas, pero cuando el cambio político está basado en una legitimidad que es cero de la política, la herramienta deja de existir. Uno tiene que volver a hacer que exista. Y para que eso exista, tiene que haber un impacto social importante de la acción que emprenda. Y ese impacto, a mi juicio, tiene que ver con una agenda social mucho más intensa que la que tenemos, una agenda social que dé señales claras, concretas, de que las dimensiones más acuciantes de la vida de los chilenos se están en camino de resolver. Con eso, la política ganaría un poquito de agua para su molino y podría empezar a hacer acciones políticas. Requiere una acción por el lado de los problemas sociales y una acción, también a mi juicio importante, de reparación moral. La sensación de la ciudadanía es que aquí ha habido un abuso y ese abuso no tiene solamente consecuencias económicas, sino que tiene consecuencias morales. Y hay una necesidad de reparación de ese proceso. Si combinaran ambas cosas, la siguiente etapa podría ser la acción política, porque la ciudadanía viene convencida desde hace muchos años, y a veces fue cierto, que la acción política es más bien una forma de eludir, a propósito de las palabras claves de esta movilización, de evadir la responsabilidad, y por tanto entonces la gente puede leer que las soluciones que empiezan a aparecer no son las adecuadas. Creo que hay que dar una señal potente. El presidente no lo ha hecho. El tamaño de las medidas que ha tomado no tiene la magnitud del problema, y eso es algo que es esencial en cualquier medida que se vaya a tomar. Y más allá de las medidas, la manera en que se dirige, que habla, las palabras que usa, la impronta que le puede dar al gobierno, el sello, en fin, David Morales. Bueno, Cecilia, la tentación en el fondo de la crítica al presidente es muy grande, porque en el fondo él la empuja. La verdad es que la sensación que hay, lamentablemente, es que el gobierno y el presidente no están dando con el tono para resolver este conflicto. De hecho, el fin de semana recién pasado fuimos testigos de un ejemplo, yo diría, paradigmático en esta línea. El presidente da una entrevista en un medio escrito el día sábado, el diario El Mercurio, en el Mercurio. ¿Sí? Sí. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, da una entrevista en televisión el día domingo en una línea bastante más profunda respecto, por ejemplo, en el tema constitucional. Por otro lado, el ministro de Hacienda llega a un acuerdo con un grupo de senadores donde se mejora, obviamente, considerablemente lo que había, que podría ser un muy buen acuerdo antes del 18 de octubre, pero sin embargo, en ese acuerdo se graban en el fondo los inmuebles, el impuesto territorial, y no se toca a los grandes capitales, es decir, los dueños de los bancos, Pero David, claro, ahí ya vamos al detalle. Sí, más allá de eso, lo que pasa es que yo creo que eso va dando cuenta. Ahora, ayer se avanza en un acuerdo en el tema del presupuesto, pero resulta que se habla de una mejora un 20%, una rebaja un 20%. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando uno va a las propuestas específicas, se va dando cuenta que en general el gobierno aparentemente no ha entendido la magnitud de la dificultad. Porque yo lo dije acá, se rieron de mí cuando hablé esto del bistec con el león. O sea, yo creo que eso se está dando. Se le está entregando medidas que son pobres, que son insuficientes,
y por lo tanto eso no va a calmar la revuelta. Creo que la única cuestión contundente que se ha planteado es abrirse efectivamente a una nueva constitución. Entiendo que en el punto siguiente lo vamos a hablar en profundidad, así que no me voy a referir a eso ahora. Entonces, creo que eso va dando cuenta de que el gobierno no tiene claridad de cómo resolver el tema, no tiene claridad de la profundidad, y aquí a mí me da la impresión de que a veces algunos piensan que se van a ir a acostar un día y al otro día van a despertar y la situación del país va a estar normalizada. Lamentablemente eso no es así. Si no somos capaces de construir la salida, en definitiva esto no va a parar. Eugenio Guzmán. Mira, yo tengo la impresión de que yo concuerdo parte de lo que se ha dicho aquí, lo que decía Alberto, que ahí me parece hay un punto central que ya me voy a referir, pero yo creo que no creo que en una evaluación de lo que está pasando uno debe caer en la lógica y de decir en mi gobierno no hubiera pasado eso, ¿ya? Que un poco la tentación, digamos. Pero tú eres el único que lo ha dicho. ¿Ah? Tú eres el único que lo ha dicho aquí. No, yo te digo lo guía. No, si, yo no te estoy diciendo, pero si tú no has dicho nada, así que ¿para qué te ponías el ensayo? Pero Guille, claro. No, claro. por eso, bueno, caer pero... en la tentación. Caer en la tentación. Correcto. Después nos pregunté qué opinamos de Guille nosotros. Sí, ¿y usted qué opina de Guille? Pero ese es otro tema. Pero es que como pero a ver, hablemos de los Eugenio, hablemos de los temas que realmente. Yo estoy muy contento de que en su oportunidad voté por el otro candidato, no por Guille. Ya. Después pero voté por Guille porque había que votar por él. No empecemos en la cosa chica política. Estábamos hablando seriamente sobre la. Perdona que te haya contestado a tu consulta. No, me parece muy bien que Eugenio, estábamos hablando seriamente sobre lo que cómo el gobierno está actuando para poder salir de esta porque cuando yo pongo cuando pongo el ejemplo de Guille, porque es paradigmático de respecto de no entender qué es lo que está detrás o no entender lo que está ocurriendo. Y déjame ir un poquito más atrás, hacer una reflexión un poquito más no más compleja, sino que un poco más general. El mundo actual, un mundo sin utopías, en el cual todo se transforma en puro presente. Lo que caracteriza a las utopías es que te hacen esa conexión entre pasado y futuro, ¿no es cierto? La utopía es algo por realizarse. La muerte o la disolución, al menos parcial o por un periodo al menos, de las utopías genera una especie de visión de puro presente, puro presentismo. Y en ese sentido ya se genera mucha incertidumbre, ¿ya? La política se hace puro presente, las demandas sociales se hacen puro presente. Y desde ese punto de vista también, ¿no es cierto?, la política pierde, y ahí estoy de acuerdo con Alberto, en el sentido de que la política pierde espacio, pierde horizonte, hasta latitud incluso pierde, no sabe dónde está. Entonces, si uno eso lo traslada al caso de Piñera, enfrentado a una crisis en la cual precisamente todo es más presente que nunca, donde efectivamente, David, no es verdad que es, o más bien dicho, es verdad que cuando te vas a acostar no sabes lo que va a pasar mañana. No tienes ninguna certeza de lo que va a ocurrir mañana. No te vas tranquilo a dormir, ¿ya? Y en ese contexto yo creo que gran parte de los errores... Eso. No, sí, sé, por eso mismo. Por eso no, tú dijiste... Que algunos pensaban que si decían ir a acostar y al otro día por arte y magia esto se iba a resolver. Pero por eso mismo, pero escúchame, lee lo que estoy diciendo yo, pues antes de... O sea, está bien. Trate de tener un espacio respecto de mí, pero de acuerdo, ya, para diferenciarse, ya, ok. Pero lee lo que estoy tratando de decir, que es todo lo contrario. Nadie, ni tú, ni ninguno de los que está aquí se va a acostar pensando que mañana se van a arreglar las cosas. Sí, pero ninguno de nosotros es presidente de la República. Es que tampoco, es que ese es el punto. No creas que Piñera, a menos que tú creas que Piñera es idiota o un ingenuo. No he dicho eso. No, pues, pero es que no cree, o sea, pero sí que es absurdo pensar de que él o cualquiera se va a ir a acostar pensando que se van a arreglar las cosas. Porque seriamente pensando que él tiene que arreglarla. Es que eso es otra cosa. Pero sigamos, cierra la idea de Eugenio. Entonces, en ese contexto, yo creo que la situación es compleja. Y obviamente las herramientas que tú tienes
no están en la mano. La política tampoco está teniendo, por lo mismo que tú estás diciendo, Alberto, si la política tampoco tiene articulación, si lo que están haciendo los partidos políticos es ver cómo se ubican, dónde se ubican y en qué parte y qué posiciones toman. El movimiento de la calle tampoco le está prestando ropa a los políticos, ¿ya? Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista ha cometido errores. Por supuesto que ha cometido errores, pero por lo mismo ha cometido errores precisamente porque la situación, nadie tiene, no hay instrumentos adecuados para poder darle con el precisamente asestar a una solución. Ahora, yo estoy de acuerdo que si la agenda social, como se le llama social, como se le ha llamado, hubiera sido mucho más contundente, mucho más densa, y hubiera establecido además, porque no basta con tener una agenda social, sino que un cronograma, ¿ya? Obviamente las cosas hubieran sido distintas. Ahora, yo me temo que el tema constitucional, que parece ser que está bastante consensuado, creo yo que es una salida fácil para una discusión que puede no resolver, sino que no es suficiente. Y que no va a ser suficiente. ¿Ya? Y toda la política está cayendo en eso porque los políticos entienden de esa lógica jurídico-constitucional, pero lo que está en juego son otro tipo de cosas. A ver, Osvaldo Andrade. Yo creo que una buena forma de responder la consulta que usted nos hace, Cecilia, es decir, en este 3 semanas o en este periodo, ¿en qué ha acertado el presidente? ¿Qué ha hecho bien? Que uno pudiera decir, mire, está bien, ha estado confuso, pero en esto por aquí anduvo más o menos, ¿eh? Y si uno empieza a pensar, la verdad es que no encuentra. No encuentra en este periodo algún momento, alguna declaración, Fíjate que lo más categórico que ha dicho el presidente en esta época, en todo este periodo, lo único que uno pudiera decir, en esto fijó posición, fue cuando dijo que no se iban a hacer los eventos internacionales. Ahí él tomó una decisión. Sí. No hay la COP, no hay la otra. Salvo aquello que mostró una decisión, sí. El resto... Clara, contundente. Claro, porque, o sea, fue claro para decir lo que no había que hacer, digamos. Claro. Pero salvo aquello, uno se pudiera pensar, citó al Alcocena, fíjese, por favor, y además el propio Contralor terminó diciendo que además tenía un vicio de legalidad. Pidió perdón, después declaró la guerra. O sea, ¿en qué ha acertado el presidente? Y yo creo que el presidente entonces tiene un problema, y es que bueno, Alberto cariñosamente dice que está confundido. Está bien, mantengamos el afecto, mantengamos el cariño. ¿Qué diría sin está afecto? Confundido. Sí, ¿por qué diría sin afecto? Mucho más. No, yo no quiero caer en lo que quiero manifestar mi afecto, es la figura presidencial. Pero yo digo lo siguiente, esta es la oportunidad que el presidente, que fue electo con una amplia mayoría, yo esa cosa la respeto, tiene que ser una cosa que lo represtigie. Él no puede esperar que el próximo lunes, la próxima encuesta, baje del dígito. ¿Me entiendes? Baje de los 2 dígitos y quedan 8, porque cada vez que pasa se hace más difícil. Y ya están algunos que están apareciendo con esta locura de que renuncien todo y que se vayan... ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que él debiera, y una opinión, él debiera citar a una cadena nacional mañana, cuando él lo estime, y decir, mire, yo he escuchado a los chilenos, como decir fuerte y claro, y los chilenos quieren una nueva constitución. Y para eso le vamos a preguntar a los chilenos cómo quieren hacerlo. Y vamos a invitar a un plebiscito para que los chilenos se pronuncien respecto de eso. Yo creo que eso serviría mucho para que la gente dijera, este caballero nos está escuchando. El presidente de todos los chilenos está escuchando a los chilenos. Pero, Valdo, permíteme terminar la idea. Te lo permito. Gracias. Porque eso da cuenta de un tipo que asume su condición de presidente de la República, que convoca al país a algo, y que convoca al país a algo que está en sintonía con lo que el país le está diciendo. Y en segundo lugar, debiera afinar con mayor precisión, con tiempos, con la profundidad adecuada, este llamado programa social. Permítame un ejemplo que me toca. Todavía no sabemos qué va a hacer el gobierno respecto al proyecto de las 40 horas. No lo sabemos, y todo Chile le está poniendo en las pancartas 40 horas. Pongo ese ejemplo, podría poner otros. Dijeron que cuando llegue al Senado esperan que se corrija y que se le corrijan las últimas cosas, porque ellos encontraron lo que estoy diciendo es lo siguiente. Y que todavía tiene viso de inconstitucionalidad.
Bueno, entonces sí, todavía tiene el aviso de constitucional. Eso han dicho. Debiera ir al tribunal para que lo declaren Pero inconstitucional. están esperando que pasa en el No, Senado. pues ya está en el Senado. Pero pues. cuando se vote. Pero y entonces vamos a esperar lo que pasa en la Cámara. ¿Pero qué va a hacer el gobierno? ¿Esperar? Pero ¿Qué es ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno si no es término legislativo? Tomar la decisión de patrocinarlo, por ejemplo. Sí, pero los ritmos. ¿Por qué no? los Patrocinarlo y ritmos, presentar. la Discúlpame, rapidez. usted me preguntó, déjeme contestar. Patrocinarlo y presentar allí las indicaciones que le parezcan más adecuadas presentar en el debate legislativo. Eso hace un gobierno, como lo hizo Lago. Si esto no es nuevo. Pongo este ejemplo, podría poner muchos más. O sea, lo que quiero decir es que lo que tenemos es un presidente neutralizado para adentro. Mira, Ya. disculpa, hay un concepto de la. Disculpa, me quedo cortita. Hay un concepto de la Alberto psicología Mayor. que se llama el locus de control interno y el locus de control externo. Es muy simple. El locus de control externo es cuando uno le echa la culpa al empedrado. Y el interno es cuando uno asume la responsabilidad. ¿Ya? Bueno, lo que ha pasado con el presidente, que normalmente una persona que asume la responsabilidad y va para adelante, esa es su virtud, su mérito. Además es puro presente este presidente y resulta que no ha sido capaz de enfrentar este puro presente que dice Eugenio. Lo que ha pasado es que está esperando que ocurra el milagro, que aparezca un detenido cubano o castrochavista en general, Un ruso. para poder decir que todo esto, Desgraciadamente apareció un norteamericano. desgraciadamente, Claro. que todo esto en realidad, ¿ya?, no es lo que parece, no es un estallido social, no es un problema de plata, no es un problema de la ciudadanía, sino que es una maniobra de un oscuro poder. Alberto, Entonces, el presidente respecto a la violencia Pero lo está diciendo. extrema, sí, está dicho que él tiene información de que habría apoyo desde el ¿Y extranjero. por qué no se lo entrega al fiscal? Y el fiscal dice que no Guerra la ayer tiene. dijo que todavía no lo tiene, Pero el pero que fiscal, él, no, dijo que todavía no tenía. pero déjame volver a ningún. que no tenía, por eso. Pero déjame volver al tema Bueno, anterior. pero es que ese es el punto, es que da lo mismo, y supongamos que hay, supongamos que sí fue. Si el punto de fondo es ese. Pero el presidente ha reconocido que hay demandas Pero si sociales. yo he hablado con muchas autoridades que se han reunido con el presidente y me dicen que el presidente llega a la reunión y se pone a hablar de esta hipótesis y no habla de política. Ya, pero, a Entonces ver, estamos pero- hablando de eso. Pero decir que no ha habido Eugenio. un reconocimiento sistemático, porque, a ver, yo quiero hacer un poquito más de análisis más empático, y cuando digo empático no es simpático, sino que tratar de comprensivo ya de la situación, y yo creo que precisamente hoy han ido sucediendo una serie de situaciones y fenómenos en donde se ha ido perdiendo se perdió la agenda, el gobierno perdió su agenda, ha ido cambiando, ha ido dando señales, y desde otro punto de vista, ¿quién imaginaba que hace 23 días nos íbamos a encontrar esta no, situación? nada, pero después de que ocurrió, Entonces yo me pregunto, opérate realidad. pero es que ese es el Discúlpame, punto. hay algunos que hace muchos años que veníamos diciendo que los temas de la desigualdad y el abuso iban a terminar Ya. en un cierto colapso. Sí, social. claro, pero bueno, Años. no, si es por eso también Años. Osandón dice que él la Sí, predijo. sí, no, pero él lo dijo después. ¿Él lo dijo después? Que mucho- Bueno, ¿qué mucho importa quién lo esfuerzo. dijo Osvaldo, antes primero o escuchó a después? Osvaldo, me parece, Hablemos ya. de cómo Así salir es. de esto que nadie Tú puede no negar dices- que hay una es que tú- situación... La solución Paradojalmente, la oposición, por su parte, se ha encontrado Osvaldo una Andrade. línea. ¿Cuál? La oposición ha fijado una línea. La oposición dice plebiscito de inicio, vinculante, para los efectos de que el pueblo decida si quiere nueva constitución. Y dos, el método. Y en segundo lugar ha dicho, en el Parlamento lleguemos a acuerdos respecto a aquellas cosas de carácter social que son importantes. Presupuesto, reforma tributaria, pensiones. O sea, no digo que sea una... Hay tonalidad en esto, hay algunos que salen Sí, por porque la acuérdate línea. que el llamado Pero- de la primera pero- semana, ¿quiénes Eugenio, fueron? pero ¿Quiénes no fueron? Lo que te digo, Pero- lo que te digo es que en la oposición se encontró una línea. Ahora, po. Por supuesto, bueno, pero si lo que estamos hablando es que el presidente es el que no encontró la línea. No, pues, pero es que Bueno, lo que yo, a ver, lo que yo también te digo que la lentitud, o sea, no. si tú me preguntas quiénes no condenaban la violencia, claro, hace una semana empezaron a condenarla. ¿Ya? Si es por el PS, no fueron a la reunión que se les llamó. Entonces, hay una serie de factores que están mostrando de luces Pero- y sombras en una situación pero lo que que nadie una tiene duda la... es que Ustedes Cecilia, no pero perciben que cada día va evolucionando. Eso de que no fueron a la reunión ya quedó No, como en el yo creo que pasado, no hay- ¿no? Pero no hay- Sí, pero sí, no pero- tenemos pero- tiempo para eso. Sí, No, por no, eso. no, No tenemos tiempo. no, Pero pero un Exactamente. momentito. Pero es que Pensar fue un error. pensar que los fenómenos que están ocurriendo hoy en día no son dependientes unos de otros y están concatenados Absolutamente. es un absurdo. Absolutamente. Es una Estoy de falta acuerdo de- Está contigo. bien, pero Ya. en fondo tú Por eso hiciste es una tan relevante pregunta, la actitud del Cecilia, tú presidente. hiciste Pero una es que- pregunta inicial y la pregunta inicial es que
claramente, David incluso con todas las vueltas que Eugenio se da para dar su posición, creo que todos nos damos cuenta que el presidente no ha dado con el tono, no tiene claridad por dónde resolver el tema. Algunos, en el fondo el gobierno insistía hace un par de días que esto se iba a resolver solo con aprobar rápidamente una agenda social. Ahora, hay una contradicción también ahí, porque dicen aprobar rápidamente, pero los proyectos no se apuran en el Congreso y aparentemente se está tratando de ganar tiempo, no sé para qué. Hoy día se abre todo el mundo en el fondo a entender que la nueva Constitución ya es una realidad que no se puede eludir más allá del mecanismo, pero obviamente que todavía no se han hecho anuncios importantes que hagan que en definitiva la efervescencia baje. A ver, vamos a ir a comerciales y vamos a ver qué medidas de verdad creen que puede hacer que la efervescencia baje. Sí, yo sé que Osvaldo dio una respecto a la Constitución, pero ¿será suficiente? No, las 40 horas. Las 40 horas, perdón. No, también dijo que dijera que se anunciara un plebiscito. Claro. Recordemos que la Comisión de Constitución ayer se aprobó plebiscito de entrada y de salida, pero al llegar a la sala va a tener problemas, como comentábamos antes de entrar al café, por los altos quórum que se necesitan para que sea aprobado. De todas maneras, ha habido cambios en el propio gobierno respecto a la modalidad, ha habido variables. Parece que la propia coalición de gobierno le dijo, presidente, acá hay que abrirse a un cambio, y en 48 horas se cambió la postura. Vamos a ver que cada partido cómo se ha manifestado respecto a cuál camino seguir para el cambio de la Constitución. Vamos a comerciales. Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020, te invita a conocer las Tesis Stories. Un alumno, una tesis, un minuto. Conócelas en www.uahurtado.cl. Ya sigue El Primer Café y a las 10:30, música y conversación en Una Nueva Mañana. ¡Cachen! Llegó la Dani. ¿Cuál Dani? La legítima, la heredera del trono de Tinder, protectora del like, reina de los stories, la que hace arder las redes sociales, madre de los influencers y rompedora de cadenas de WhatsApp. El poder para conquistar tus redes sociales es tuyo. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 y paga menos llevando 2 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Deudas y más deudas. Llamados de cobranza lo tienen descompuesto y no sabe qué hacer. Tranquilo, existe la solución. Staff Defensa, donde su causa es la nuestra. Profesionales especialistas en diferentes materias como protección a deudores, ley de quiebra, personas, empresas y tercerías serán atendidas con el compromiso que necesita. Visítenos en www.staffdefensa.cl y agende su primera visita gratis. Somos Staff Defensa, a un clic de la tranquilidad total. Ya, María Luisa, te toca la A. ¿Lista? Ya, sí, lista. A. Sistema de purificación de aire que elimina todo elemento patógeno dentro de tu auto en 20 minutos. AirLife. ¡Impresionante! ¿Sabías que en el interior de tu auto hay más de 700 tipos de gérmenes que pueden contagiarte enfermedades? Purifícalo con AirLife. Nuestra tecnología única elimina hasta el 99,9% de olores, hongos, virus y bacterias. Pídelo en el concesionario de tu marca y respira el aire puro que mereces. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. No hay segundas oportunidades para un mal corredor. ¿Quieres vender tu casa en tiempo récord? Por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos, vende con nosotros de particular a particular. Contamos con un sistema de tasación online visado. Para mayor información, entra ya a nuestra web isbast.com, isbast.com o comunícate al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con Isbast compras y vendes en tiempo récord. Turismo City, paga menos por viajar. Oye Siri, ¿cuál es la revisión técnica más cercana? ¿Para qué? Si Seguros Falabella la hace por ti gratis. Un seguro más vale tenerlo y con Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40.000 pesos para deducible 5 UF. Contrátalo ya y aprovecha las mejores asistencias. Revisión técnica, grúa 24/7, conductor de reemplazo y muchas más. Más información en segurofalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. Javier,
Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 9:32 minutos. 9:32 minutos. Hasta las 10:30 en Cooperativa, el primer café. Si tener un plan es conveniente, con 2 vas a quedar loco. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 pesos y paga menos llevando 2 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Acá el país se ve enfrentado entonces a este descontento social. Recordemos que es en todo el país donde se están manifestando. Ahora en este momento es una marcha en Concón. Hoy estamos con paro nacional, ¿verdad? Hay una marcha convocada en la Plaza Italia para las 11 de la mañana. Muchísimos gremios han adherido a este paro. Está la discusión sobre el método para cambiar la Constitución y también la otra discusión que tiene que ver cómo controlar los hechos de violencia aislado pero muy fuertes y el cuestionamiento al método de las fuerzas policiales, lo que ocurre con los derechos humanos. Si vamos a la Constitución, si ustedes creen que un anuncio de un cambio de Constitución con un plebiscito, en fin, y considerando tal vez, podemos discutir lo de la Asamblea Constituyente, aplaca la efervescencia y calma las cosas como para empezar a discutir las otras demandas. ¿Cuánta expectativa se hacen ustedes ante ese anuncio y cómo impactaría en el descontento social? Yo creo Alberto que Mayor. No hay que confundir lo que a uno le parece que está bien con lo que es la solución. Es un primer principio. A mí me parece muy importante el avance en un cambio constitucional. No obstante, tenemos que entender que este estallido se produce fundamentalmente por una cosa que se llama la mano en el bolsillo, ¿ya? Y que tiene que ver con que los hogares no estaban llegando estructuralmente a fin de mes, ¿sí? Y tiene que ver con las deudas, y tiene que ver con aquello. Por tanto, mientras no hayan soluciones de agenda, como se ha llamado, agenda social, estructurales respecto a ese tipo de temáticas, todo lo que se haga por el lado político va a ser visto mal. No va a lograr vertebrar completamente una respuesta. ¿Tú no observas como la principal demanda en este momento en las marchas y en las manifestaciones sociales una nueva Constitución? Es que hay que leer dos cosas distintas. La manifestación del estallido social y la manifestación de la marcha es la versión política del estallido, pero no es equivalente. No es equivalente, no son los mismos actores ni son los mismos fenómenos. Aquí la marcha viene a darle un contenido, efectivamente, pero ese contenido tiene que ver con clases sociales que son diferentes a las que estallaron a través de la quema del metro y a través de el saqueo, sí. ¿Ya? Tiene que ver con problemáticas sociales que son distintas, con una visión política mucho más integrada al mundo político, con menor anomia, para decirlo en simple, o sea, para decirlo más complicado quizás. Para decirlo en simple es que efectivamente la desintegración social de quienes van y rompen la ciudad es un fenómeno mucho más intenso, evidentemente, que el de aquel que dice necesitamos más democratización. Eso no tiene, son cosas diferentes. Entonces, si tú quieres calmar la fiebre más aguda con solamente la medida política, estás equivocado. Mientras no vaya esto articulado con las medidas de carácter económico, va a ser gastar una bala muy importante. Entonces, yo creo que aquí no hay que perderse. Lo dije antes de una manera más colateral. El camino primero para poder echarle un poquito de legitimidad a la política es que hayan soluciones para los hogares.
Sí, eso es lo que estamos también planteando. Y ese problema, hay que resolverlo. ¿Se puede hacer al mismo tiempo entonces todo? Pero tiene que ser un cañonazo, tiene que ser una cosa que la gente diga al día siguiente, ese es el problema. Mira, bueno, hablemos entonces con de las $2 millones demandas. no da. A ver, hablemos entonces 2.000 millones de dólares que son los que se recaudarían con este acuerdo de la reforma tributaria, además que no da y lo han dicho todos, ¿no? Cecilia, y vuelvo a insistir. Pero algo es algo, ¿o no? Existe la sensación. Pero no es el momento para algo, es algo. Ya. Además existe Eugenio la Guzmán. sensación de que que toda la demanda que hay, llamémosle social, política, lo que fuera, solamente colapsa, y cuando uso el término colapsa, que se concentra analógicamente solo en el concepto de cambio constitucional. Efectivamente podría generar esa suerte de descompresión, pero en el fondo acá hay un tema más complejo que tiene que ver con demandas sociales más efectivas. Yo estoy de acuerdo, pero y entonces tengamos cuidado en no creer que hay una bala de plata que se llama cambio constitucional, lo cual ya existe acuerdo. No quiero entrar en la polémica pero sino que en enredarse en eso y por lo tanto descuidar el otro problema. Estoy completamente de acuerdo. El gobierno yo creo que muy rápidamente ha dejado de lado esa agenda social. Con una prevención, Eugenio. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero una prevención. Pero que eso no signifique que también la demanda más política haya que dejarla de lado. Esto o va en conjunto, o se desmorona por algún lado, ¿te fijas? Y yo estoy de acuerdo que de pronto el énfasis estuvo solo en la agenda social y ocurre que la ciudadanía dijo, no, también nos interesa esto otro. Exacto. Y ahora que la centralidad está en esto otro y todos están hablando de eso, cuidado, no lo vayamos a dejar de lado. Lo que yo le pido al gobierno, a propósito de los afectos y el cariño con que hay que tratarlo en el momento de la confusión, es que precisamente no abandone esa lógica. Por eso yo pienso, y lo decíamos al inicio, parece que estamos todos de acuerdo, que aquí hay que hacer un paquete social contundente. Yo creo que se está avanzando un poco en esa línea, pero sigue siendo insuficiente, porque además tiene un problema, y es que en la medida que pasan los días y no se visualiza esto, el cerco se va corriendo, porque cada vez entonces la demanda se hace más y se hace más estrecha la solución. Por eso es tan relevante salir de este marasmo, de esta confusión, de esta neutralización que tiene el gobierno, de que un día dice una cosa, se reúnen en San Damián, dicen otra cosa, uno dice algo, el otro dice... La confusión lo único que hace es generar mayor incertidumbre en la ciudadanía, y la incertidumbre en la ciudadanía lo que invita a sigamos en la calle. Bueno, así hablamos de esto, de la nueva Constitución. Rápidamente, comentar que ayer el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana emitió una declaración en la que sostuvo la necesidad urgente, inexcusable de que el país cuente con una nueva Constitución, en fin, y que debe emanar de la participación activa, legítima y vinculante de la ciudadanía. Creemos que el mecanismo más adecuado es una asamblea constituyente, institucional y democrática. En ese sentido también se manifestó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sobre la alternativa válida de esta asamblea constituyente. También José Miguel Insulza, el Partido Socialista, quien reconoció un cambio de opinión personal en esta materia y que hoy lo pone a favor de la referida asamblea constituyente. Bueno, pues hasta como Piñera, diría Osvaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia... No, el problema es que Piñera no cambia. El asunto es cómo llegar, eso es lo que se está discutiendo ahora. La ciudadanía que está protagonizando toda estas demandas sociales que se traducen en todas estas grandes marchas, paros, en fin. ¿Cuál de todos los mecanismos creen ustedes que van a hacerle confianza y van a decir, sí, esto es válido, esto no es una triquiñuela, ya, con esto es un anuncio, hemos logrado algo de nuestras demandas? A ver, Cecilia, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, la claridad, yo creo que bastante transversal, de la importancia de tener una nueva constitución. Eso es lo primero. Lo segundo, aparentemente el mecanismo de la asamblea constituyente es lo que está más instalado y lo que mayoritariamente la gente quiere. Ahora,
esto topa con una cuestión que es una realidad, y ayer, más allá de este encuentro en San Damián, donde el ministro del Interior sale hablando, antes de ayer el domingo, topa también con una realidad que son los altos quórum que establece la propia Constitución. Y la UDI ya lo ha dicho, que ellos no están dispuestos para ciertos mecanismos. Entonces, obviamente que frente a todo el estallido, frente a toda la demanda, frente a en el fondo al grito de la ciudadanía, de decir, oye, queremos una nueva Constitución, tenemos un riesgo de que nuevamente se vean a los políticos, y yo estoy dentro de esos políticos también, no me estoy saliendo de ese barco, nos veamos como en una especie de transaca, de negociación para poder resolver el tema, pero lamentablemente por la realidad institucional del país es lo que va a llegar a ser. O sea, nosotros como... ¿Una transaca hay que hacer? No, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que va a ver la gente, eso es lo que estoy diciendo, ojo, y eso es una cuestión que puede estar muy castigada. ¿Cómo evitarlo? Que en el fondo los que han tenido la llave del candado constitucional, no hoy día, sino que durante 30 o 40 años, entiendan que esa llave tienen que usarla para abrir ese candado. ¿Quién? O sea, me refiero fundamentalmente a la UDI, porque Renovación Nacional ya se abrió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo la impresión de que solo declarar que queremos una nueva Constitución no basta. Si no entendemos que tenemos que agregarles mecanismos de participación, que nosotros creemos mayoritariamente en la DC, que eso es la Asamblea Constituyente. Pero hay mecanismo. No, yo no creo que sea el único, Eugenio. Hay más mecanismos, pero lo que yo tengo la impresión es que la ciudadanía no va a entender un mecanismo distinto, menos que este mecanismo sea en el fondo la participación solo de los parlamentarios. Pero la propuesta de la Asociación de Municipalidades... Pero la propuesta de la Asociación de Municipalidades, que nosotros la valoramos y creemos que efectivamente lo que acordó la asociación empujó al gobierno también a un... primero no es vinculante y es una consulta ciudadana. Yo la valoro... Pero es legítima. Pero es lo primero que ocurrió. O sea, gracias yo creo que a ese acuerdo amplio, transversal de los alcaldes, el gobierno entendió también que tenía que abrirse a un acuerdo de características similares, pero ojo, que en el fondo el que tiene la llave de ese candado tiene que abrirla. Si no lo abre, va a ser muy difícil avanzar consistentemente en el camino que yo creo que tenemos claro. ¿Por qué no dejamos la decisión a la misma gente? ¿Por qué no le ofrecemos un menú de alternativa y que sea la gente la que se pronuncie cuál estima que es la más adecuada? Y eso pasa por una forma de participación que puede ser los plebiscitos, que puede ser asamblea. Lo que yo digo... Osvaldo dice que el plebiscito que desata este proceso... Diga cuál es el método. Sí, pero estos métodos nosotros ofrecemos. Osvaldo, pero para llegar a eso igual hay que los que tienen la llave tienen que abrir el candado. Tercer aspecto que no hay que olvidar de este tema, que también hay que incorporar ahora en los tópicos que hay que tomar. El tema político, nueva constitución, el tema del paquete social sustantivo, pero ahora hay otro frente, pues, el tema de derechos humanos, que ya se transformó también en un problema contundente de Estado. Hoy día el gobierno está sometido a un escrutinio, el Estado de Chile está teniendo que rendir cuenta en órganos internacionales, tenemos la visita, no voy a aquí repetirlo, el dramatismo de los 200 personas, pareciera ser que algo que nosotros entendíamos que la sociedad chilena estaba resuelto, que era una cultura de respeto a los derechos humanos ya instalada, está en discusión, lo quiero plantear así, y en consecuencia, en este aspecto también tiene que haber alguna iniciativa, en el sentido de que efectivamente se generen las responsabilidades jurisdiccionales y políticas al respecto. Sí, ahora, esto de abrir la llave de parte de la UDI... Pero déjame, respecto al tema de derechos humanos, no creo que haya de parte del gobierno ni un acto político, ni un respecto, ni un sí respecto Eugenio, a la no estoy adelantando ninguna opinión al respecto, solo digo que tenemos un tercer aspecto de que hay que hacerse caso. O sea, hay un tema. Ya vamos a hablar del tema ahora, tremendo de los derechos un poco, humanos. Cecilia, pero hay una cuestión de que estamos hablando de asamblea, y antes de la asamblea el mecanismo de legitimación real de asamblea versus congreso, convención constituyente, asamblea constituyente y congreso constituyente. Pero hay cuestiones... Convención era una de las propuestas de Bachelet. Sí, por eso mismo... Y el gobierno quiere congreso constituyente. Ahora, pero hay una cuestión de que no está aclarada y que en algún momento tiene que aclararse luego, que tiene que ver, ¿quiénes son los miembros de esa asamblea? ¿Ya?
Y no es fácil. No es Por fácil. supuesto, claro. ¿Ah? Porque ¿quiénes van a estar? ¿Van a ser qué número? ¿Cómo se eligen? ¿Quién los elige? ¿Es una elección desde arriba hacia abajo a lo Chávez? ¿O es una elección desde de abajo hacia arriba a lo no sé quién? Hay varios casos a nivel internacional. Sí, no, claro, por eso de Colombia, creo. Colombia y también en Europa. La española, sí. En España, en fin. La española fue la española, claro. Los españoles. No es solamente. No, por eso que te digo, por eso que te digo, pero por eso que estoy diciendo. Tú quieres hacerla con un consejo. Cecilia, yo no estoy. No hay ninguna alternativa que no tenga algunos problemas. Por eso. Pero hay un problema tenemos que entrar a discutirla. Está bien, pero hay un problema básico que hay que hacerse cargo y es un problema de legitimidad. Porque claro, el Congreso Constituyente, si este Congreso tiene un conjunto de problemas también técnicos, si lo eligieron para esto o no, pero tiene un problema de legitimidad que al margen de la discusión que uno puede tener, los propios congresistas hoy día están poniendo en tela de juicio. Escuchar a los parlamentarios como ir a un velorio, porque no somos nada, no servimos para nada, porque es una cosa atroz. Y por supuesto que la Asamblea Constituyente, en los términos que hay que plantearse cómo se hace, qué sé yo, pero tiene una ventaja. No tiene este problema de legitimidad. Claro. Ahora, en la medida que se elija bien. Excepto, y ahí yo volvería a una pregunta que hacía la Cecilia hace unos minutos atrás, incluso antes de los comerciales. ¿Cuál sería? Que es, básicamente, ¿esto va a eliminar la violencia? No, yo dije si va, y entonces, si no la elimina, ¿qué vamos? Si va a descomprimir el ambiente. El ambiente, sí, pero lo que pasa es que descomprimir el ambiente, me parece, por extensión, incluye la violencia. ¿Ya? Y en ese sentido, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué pasa si no lo hace? No, y ahí hay que tener claridad. Es que ahí está el punto, hay que tener, Eugenio. Y ahí es donde viene la disposición política. Exacto. Es que lo que está diciendo Eugenio... Hombre, pero que Alberto, Alberto, explícale que tiene problemas de comprensión. No tengo ningún problema de comprensión. Lo que pasa es que tú siempre dejas la cuestión ahí como... uno, por favor. Yo creo que este es un momento en que la autoridad responsable... Aquí, desgraciadamente, en el presidencialismo, la única autoridad que puede resolver la crisis es el presidente. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. Entonces, y el presidente va atrasado, ya no 2 días, 3 días como antes, sino que ahora va atrasado 3 semanas, literalmente. Entonces, la solución, y aquí el tema de la violencia yo creo que es súper claro. El presidente tiene que hacer una apuesta de todo o nada. Esa apuesta de todo o nada es un paquete que involucre todos los elementos políticos, económicos, morales, que van a poder ser la solución. Si eso no funciona, puede declararse fracasado, pero lo que no puede hacer es el riego por goteo. Ese es lo que no tiene que hacer, porque al riego por goteo la solución cada vez es más grande. Entonces lo que tiene que hacer es hacer la pérdida rápido, y es lo que necesitamos ahora. Entonces yo creo que en ese sentido, si eso se hubiese hecho hace 2 semanas, garantizo que Alberto, hoy no habría pasado lo que va a pasar, porque va a pasar, y hoy día va a marcar la semana entera, porque hoy día va a generar las condiciones de inercia para que el miércoles y el jueves sean mucho más intensos. A ver, pero cuando hablan ustedes de un paquete de medidas contundentes, vamos por parte. Ya. Llamado el tema del plebiscito. El tema de la nueva constitución. Eso dije, la nueva constitución. Pensiones. ¿Qué debería anunciar el gobierno según ustedes? Abrirse a que una parte del aporte patronal se establezca con un criterio de reparto. A ver, explique más solidario. Lo que se ha dicho. ¿Qué porcentaje? Porque eso no es nomás AFP. Por supuesto que no. Entonces, y eso es lo que parece estar reclamando la ciudadanía. No sé. Lo que digo es que lo que pide lo que no me haga describir lo que pide no más AFP, porque confundió como el presidente. Todavía no sé por qué los militares no están en el proyecto de no más AFP. Todavía no me lo han explicado. Así que tengo ahí un problema. Pero respecto a la propuesta concreta, sí, de lo que se trata es que el mayor aporte por sobre el 10 que hoy día está establecido, que será en el proyecto de Bachelet el 5, en el proyecto de Piñera era el 4, pareciera ser que ahora se abre la posibilidad que sea más. Una parte de eso, en mi opinión, debiera ser todo, pero al menos una parte de eso no debiera ir a la cuenta individual con un criterio del sistema que tenemos, sino que debiera ser no un sistema de seguro como algunos preconizaban, sino que un sistema derechamente de reparto que permita que las pensiones de los actuales pensionados y de los próximos pensionados mejoren sustantivamente. Esto con un conjunto de otras cosas. Ahí tienes un tema.
Segundo Pero tema, es que ya hablé un poquito más de las pensiones. Es que como estaba hablando del paquete... No, pero más específico el tema de las pensiones. Un porcentaje que va a solidaridad. La ciudadanía dice, nosotros queremos que... ¿Qué significa eso? Y que se solucione el tema de las pensiones ahora. Aumento palpable Bueno, para... eso lo permite. Eso lo permite. Por eso, pero hay que decir... Y los pensionados, no solamente lo de la porque pensión... es una cantidad... Porque la solidaridad... Opera con porque ¿En cuánto tiempo la clase media puede ver un aumento a de su propósito de lo pensiones? que decía Osvaldo, Cecilia, 2 puntos de solidaridad son, si no me equivoco, alrededor de 1.400 millones de dólares ahora. Ya. ¿Qué significa? Que como no va a la cuenta de capitalización individual, sino que va a este fondo de reparto solidario, tú tienes una cantidad como esa o más, no sé, para poder hoy día mejorar las pensiones, sobre todo de este pilar contributivo, que es el que está más complicado. ¿Por qué? Porque la gente que ha en el fondo ahorrado durante una cantidad de años, da lo mismo, 10, 15, 20 o 30, porque además ahí tenemos el factor de la mujer. En definitiva, con esa solución que plantea Osvaldo, obviamente, mientras más puntos, más recursos disponibles, hoy día, para mejorar eso. Y no es plata fiscal. A ver, pero pongamos un ejemplo. La profesora que se trabajó 40 años, el último salario que tuvo fue casi 800.000 pesos. Y en este momento tiene... una profesora de 40 años, por lo general, gana 1 millón de pesos. Al último. Pero hemos visto tanto, con 300.000 pesos. Queda con 250, Claro, con mucha suerte 300. ¿Cómo le mejoras la pensión a ese tipo de casos ahora? Con este sistema. Porque, ¿ahora cuándo? ¿Por qué? Lo estamos explicando. Porque en el fondo... Le estoy pidiendo no por mí, sino por la ciudadanía. Porque la medida de la solidaridad lo que implica es que vas a tener plata fresca hoy día para repartir en ese pilar contributivo. Y además, aparte la mejoría del pilar solidario. Aparte el pilar solidario. Pero el pilar solidario no pueden ser 20 lucas. O sea, no podéis pasar de 107 que tenéis hoy día a 120. O sea, tienes que pensar en un aumento considerable. Es decir, hay que acercarse a los 200.000 pesos. Bueno, se te sostiene eso en el mediano o largo plazo cuando tenías envejecimiento de población. Yo creo que ahí también hay que pensar que otra forma no cometamos el mismo error de calcular las pensiones. Cecilia, ¿sabes lo que a mí me parece más allá de las soluciones puntuales? Porque podríamos dar una larga lista. Yo tengo la impresión de que todavía fundamentalmente los economistas de todos lados, no estoy hablando solo de los de gobierno, están más preocupados del superávit y en el fondo de la estructura de la macroeconomía, y no se dan cuenta que llegó el momento de cambiar ese paradigma también. O sea, o pones recursos frescos hoy día, aunque eso implique el 7% de salud a un fondo común para todos, con un programa común de salud para todos los chilenos sin excepción. Y si quiere pagar el ISAPRE, lo paga aparte. Y si el que quiere tener mejor hotelería, por sobre ese 7%, pero ese 7% que construimos todos va a un fondo común. Segundo tema, ahí tienen una cosa, y en eso hay bastante acuerdo entre paréntesis. Dele un ejemplo a la ciudadanía en qué le va a mejorar la salud prontamente. A ver, la cosa es súper simple. Hoy día la gente que menos Mayor se enferma, ¿ya? El 20% de la gente con más plata se enferma menos porque Sí. tiene mejor calidad de vida. Ujú. ¿Ya? Y ese 20% tiene ingresos más altos y su 7% es muy alto y va a un sistema privado, ¿ya? Que no aporta al resto. Ujú. Entonces no permite que ese 7% quede en el resto de la población, que es la que más se enferma. O sea que las ISAPRE pasen a ser como un seguro. La ISAPRE pasa a ser ¿No un es cierto? seguro. Ya. Se sincera que es un seguro. Y pero que reciben ese 7%. Pero no recibe el 7%. Pero también no tiene derecho a recibir el 7%. Pero Alberto, convengamos, o sea, Bueno. una realidad que la salud Eugenio en Chile Guzmán. es cierto, tiene muchas deficiencias, es cierto, tiene muchas ineficiencias, es cierto, no cumple con muchos estándares de calidad. Pero sin lugar a duda la salud chilena no está en el nivel de un país de tercera categoría. Tercer tema para descomprimir, Osvaldo cambiar Andrade. las tablas de mortalidad en materia de cálculo de la pensión. Eso ya lo hablamos hace tiempo. Pero como quiere sistematizar, porque quiere anotar un programa. Pero me puede permitir un pequeño punto. Me puede permitir un pequeño punto, por favor. Eso mejora la pensión. ¿Por qué? Porque si hoy día el cálculo de la pensión se hiciera efectivamente sobre la base de la expectativa real,
evidentemente eso puede significar un cambio bien interesante en la pensión de los que hoy día pensionados, no estoy hablando del futuro. Y respecto a los que viven más, porque esto tiene un problema de productividad, pero los que viven más, como bien decía Alberto, son los que tienen mejor salud, y los que tienen mejor salud son los que tienen mejores condiciones de vida. Bueno, respecto a eso puede ser a través de un seguro. ¿Ves? O sea, si hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, ingreso pero mira, hay una cosa que es muy ingreso importante. mínimo. Pero hay una cosa que es muy importante que Alberto que de hecho no estaba en agenda. ¿En qué lugar de la sociedad estalló esto? En los jóvenes de 15 años que sienten que no tienen oportunidades en el sistema educacional de aquí en más. Y en un conjunto de jóvenes mayores que ellos, que están dentro de una categoría que ocupa el 25% de la población juvenil, que son los ni estudian ni trabajan. Son 528.000 personas. Bueno, tenemos un problema ahí grande. Esas personas sienten que están fuera de la sociedad, y algunos de ellos sí están fuera de la sociedad. Y esas personas sienten que no están las condiciones para que las oportunidades que le están llegando a algunos de sus compañeros de colegio que tuvieron 2 décimas más de nota, ¿ya?, que pueden entrar a la universidad con gratuidad, ellos no pueden. ¿Qué hacemos allí? Ahí vamos a tener que intervenir con una política fuerte de formación técnica, una inversión de 5 o 6 mil millones de dólares en los liceos técnicos, en centros de formación técnico públicos para todo el país, y en articulación de eso con el modelo productivo, porque no puede ser una broma, tiene que ser algo que genere crecimiento. El presidente de la República acaba de, a través de Twitter, hace media hora más o menos, dijo, logramos acuerdo en Congreso para que presupuesto 2020 refleje las demandas de los chilenos. Se condonarán multas e intereses del CAE. Adultos mayores más vulnerables tendrán 20% de subsidio en transporte, y se aumentará el 20% las pensiones básicas y aporte previsional solidario. Con este acuerdo transversal avanzamos en necesario camino de mayor justicia y equidad, dándole una mano y alivio a personas que más lo necesitan. Agradezco la voluntad del parlamentario de todos los sectores de dialogar y llegar a acuerdo en beneficio de millones de chilenos. Riego por goteo. Es un chorreo. Ya. El bistec al león. Ya. Pero perdón. A ver, ves tú la caricatura. La caricatura. A pero comerciales viene. Razón, estamos un bistec más grande. Vamos a comerciales, por favor. No queremos filete, pero por lo menos acércate un poquito a la vuelta, noticias y el último bloque, el primer café. Más café, más opinión. Ya vuelve el primer café en Cooperativa. Universidad Alberto Hurtado presenta Tesis Stories. 7 de nuestros estudiantes te cuentan en un minuto sus tesis de título. Me interesaron las mujeres privadas de libertad, cómo es su reinserción, cómo es el camino de vuelta. En un solo año, 225.000 niños habían ingresado al Sename. Primero y segundo básico son los niveles que más me gustan. Es cuando están más abiertos al mundo. De eso se trata aprender. Tesis Stories. Un estudiante, una tesis, un minuto. Conócelas todas en uahurtado.cl. Bienvenidos a pensar. Universidad Alberto Hurtado. Admisión 2020. ¡Cachen! Llegó la Dani. ¿Cuál Dani? La legítima, la heredera del trono de Tinder, protectora del like, reina de los stories, la que hace arder las redes sociales, madre de los influencers y rompedora de cadenas de WhatsApp. El poder para conquistar tus redes sociales es tuyo. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 y paga menos llevando 2 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. ¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje? 180.000 kilómetros me mandé casi al hilo. 6 días arriba del camión. Hizo calor, hizo frío. Y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? Ya. Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia Mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre. Es como si los kilómetros no contaran. Como New, como nuevo. Válido para New Cascadia Mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa? Sí, la de Verisur. ¿Y qué tal? Bien. Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila. Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa. Súper importante. Sí. Ya, voy a llamar al tiro. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Cooperativa. 10 de la mañana. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Noticias ahora en Cooperativa. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando en estos minutos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia. Hay 12 grados de temperatura en Santiago, 28 será la máxima y hay intenso movimiento en las calles desde temprano, con una jornada marcada por algunas barricadas, no solo aquí en la capital, en diversos puntos, sino también en regiones. Hay jornada de huelga general, así lo han convocado algunos gremios, miembros de la Mesa de Unidad Social, marchas que están circulando ya por algunos puntos en Concón, por ejemplo, los trabajadores de la ENAP, eso en la región de Valparaíso. Acá en Santiago algunos marchan por el barrio Yungay rumbo a la Plaza Italia. Hará lo mismo más ratito una columna de trabajadores de la salud desde el ministerio, ahí en calle Maquíver en el centro, también rumbo a la Plaza Baquedano, donde se supone que habrá una concentración y posterior marcha por la Alameda hasta Los Héroes después de las 11:30 de la mañana. Vamos a La Moneda, Paola Guillón. ¿Cómo está, Rodrigo? Claro, se nota el paro nacional, también los alrededores de La Moneda, los ministerios, hay música, carteles, hay muy pocos vehículos en las calles precisamente por esta jornada de paralización nacional. Al interior del gobierno es poco lo que se ha confirmado, no hay actividades oficiales hasta este minuto. Lo que sí se señaló desde La Moneda es que el presidente Sebastián Piñera sostuvo una conversación en el día de ayer telefónica con la expresidenta Michelle Bachelet y se reunió, y no hay detalles de dónde se produjo esto ni de cuánto duró, con los expresidentes Ricardo Lagos Escobar y Eduardo Frei Rustagle. La conversación, obviamente, la crisis que se ha tenido lugar en el país ya por más de 24, 25 días, pero como señalo, es lo único que se ha confirmado hasta el momento y no hay detalles del contenido de la reunión, del lugar en el que esta se produjo y de cuánto duró esta reunión con los expresidentes de la República para abordar el estallido social de nuestro país. Cita de Piñera que se confirma por parte de La Moneda con Frei, con Lagos y un telefonazo con Michelle Bachelet. Exactamente, una conversación telefónica con la alta comisionada para los derechos humanos en su calidad de expresidente. Recordemos que parte de la oficina de Bachelet en Ginebra está también observando la situación de los derechos humanos en Chile por estos días. Paola, muchas gracias. Buen día. Vamos con la economía, el dólar disparado, Felipe Gallegos. Sí, Rodrigo Vergara, disparado, subiendo 25 pesos respecto al cierre de ayer. Se cotiza a esta hora en 785. Se trata de su mayor precio de toda la historia. Viene de la mano también esto con una caída nuevamente importante en la Bolsa de Santiago. Retrocede en este instante un 0,78% y justo también en una jornada donde los expertos consultados por el Banco Central redujeron su expectativa de crecimiento a 1,9% para este año y 12,3% para el 2020. Y esperan también para octubre una contracción de la economía de menos 0,4%. Se reunió hace poco rato el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con las pymes. Se manifestó preocupado por la situación del dólar, reconociendo que va a tener un efecto en los precios. Dice que es un efecto importante que puede tener justamente esta subida en el precio del dólar, en reunión que tuvo hace poco rato con las pymes, preocupado también por la situación que afecta a dicho sector. El ministro de Hacienda que cerrara en la última jornada un acuerdo por el presupuesto 2020 que incluye, por ejemplo, una rebaja en el valor del transporte público para adultos mayores de los sectores más vulnerables. Felipe, muchas gracias. Buenos días. Vamos al Congreso. Jorge Espinosa Cuellar. Y profunda molestia han expresado algunos parlamentarios que llegaron al Congreso y se enteraron esta mañana que fueron suspendidas todas las actividades legislativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado,
en sala y comisiones. No se han entregado los fundamentos de la decisión adoptada por los presidentes de ambas corporaciones, pero extraoficialmente se ha señalado que algunos diputados manifestaron que tenían inconvenientes para desplazarse hacia Valparaíso y se han esgrimido también razones de seguridad por los funcionarios que también están en esa situación. Vamos a escuchar a algunos de los diputados que manifestaron su molestia por esta decisión, entre ellos Marcelo Díaz del Partido Socialista y Miguel Mellado de Renovación Nacional, que se enteraron esta mañana. Ahora, cuando venía ingresando al edificio del Congreso. No conozco las razones, pero la verdad es que me parece una improvisación absolutamente innecesaria. Yo entiendo que hay que velar por la seguridad de los funcionarios, pero creo que hay que mejorar la anticipación en la toma de estas decisiones, porque se generan desajustes que tienen que ver con el trabajo legislativo y con la gestión parlamentaria. Encuentro súper extraño que estén los trabajadores del Congreso acá adentro y los parlamentarios no estén. Por tema de desplazamiento, si todos los diputados y senadores tienen autos, incluso algunos tienen choferes. Hace poco rato, en su cuenta de red social Twitter, el diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana comentó: impresentable señal del Congreso de suspender actividades cuando más la República demanda que sus instituciones funcionen. Nuestros compatriotas se sacan la mugre para llegar a la pega con escasa locomoción pública y los parlamentarios nos quedaremos viendo la televisión, dice irónicamente Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, el mismo partido del presidente de la corporación, Iván Flores, que todavía no hace declaraciones públicas respecto de su decisión. Jorge, retomamos en cualquier momento, gracias. Muy bien. Eso en Valparaíso, donde hay jornada de paro también. Recordemos que hubo barricadas temprano en Concón, en el camino Las Palmas, en la zona del Olivar, ahí en Viña. Hay manifestaciones de los portuarios previstas para esta jornada. El Merval, el metro de Valparaíso, no está funcionando como un día normal, no están corriendo los trenes, y hay movilizaciones de los portuarios también, con barricadas incluso en la zona de San Antonio, ya más cerca del litoral de Los Poetas. Cerremos con el deporte. Rodrigo Gómez, ¿qué pasó? Bueno, en este minuto está llegando Charles Aranguis, hace instantes lo hizo Arturo Vidal y esto fue lo que mencionó Arturo Vidal en su llegada acá al aeropuerto internacional. Sí, se podría dar, pero vengo recién llegando, primero tengo que estar ahí, hablar con los demás compañeros a ver qué se va a hacer y después te podría decir ahora. Ahora es muy difícil decirte sí, va a haber una conversación porque no he tenido contacto con nadie. ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en Chile? Lo dije, es complicado. Estoy con el pueblo, creo que se levantó y está pidiendo lo justo, así que hay que apoyarlo nomás al máximo, pero a lo que vengo acá es a jugar por la selección, a tratar de aprovechar este último partido y preparar lo que viene. Ahí estaban entonces las declaraciones de Arturo Vidal. En los próximos minutos también escucharemos a Charles Aranguis. Estoy con el pueblo, dice Arturo Vidal, que llega a sumarse a los entrenamientos de La Roja de cara al partido con Perú en Lima. Gracias, Rodrigo. Un ojo puesto en el plano internacional también. Recordemos que se espera la llegada de Evo Morales en calidad de asilado político a los Estados Unidos mexicanos por la petición que acoge el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en España, hay noticias de última hora, están reunidos desde hace algunos minutos Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Todo indica, dice la prensa en Madrid, que hay un preacuerdo para formar gobierno en la península entre el PSOE y Podemos. Estaríamos, Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento, más noticias en Cooperativa. Noticias que se marcan en cooperativa.cl y alairelibre.cl. Seguimos en el primer café, último bloque. Estamos con Alberto Mayol, con Eugenio Fernández, con Eugenio Guzmán, con David Morales. No, pero ese otro. Es que ya sigue viviendo en Argentina. Su corazón está allá. Su corazón está allá. Cállense. Su corazón sí. David Morales y Osvaldo Andrade. Osvaldo, sí, quería decir algo. Y a propósito del paro, qué sé yo, el gobierno no ha tenido la capacidad o la disposición, no sé, no quiero, de intentar interlocutar con el movimiento social. Yo entiendo que es un problema porque es difuso, pero hay algunos segmentos de este movimiento social con los cuales se podría intentar. Hay una cosa que se llama la mesa social, sí, que es, entre otras, las que convoca este paro nacional. Son ciento y tantas organizaciones las convocantes.
probablemente si uno va revisando el 1 a 1 podrá tener observaciones respecto a su representación. Está bien, pero finalmente es algo que existe. Yo creo que sería una buena idea, fíjate, que el gobierno, no el presidente, pero el gobierno intentara establecer una interlocución ahí, porque esas cosas siempre ayudan. Pero Osvaldo, tú comprenderás que ahí hay cosas que me sorprenden, porque tú dices interlocutar con con estos que tú llamas mesas sociales. Existe. Ya, okay. Hoy en día, gran parte de esas organizaciones tienen una dimensión partidaria, política. Entonces, cuando se supone que tú hablas con el mundo político, de alguna manera ese mundo político tendría que tener alguna representación en esas instituciones. Es que no lo supongas, po. Pues que entonces entonces ese es otro ingrediente que tenemos en este momento, el grado de fragmentación que enfrentamos. Entonces, está bien, ya, si hay una interlocución con esos sectores, llegas a algún tipo de acuerdo, si no está coordinado con el mundo político, esa cuestión no tiene ninguna validez. Pero lo peor que puedes hacer tú es a priori, lo que no puedes hacer tú es a priori decir esto no tiene sentido porque va al fracaso. Inténtalo. Si cuando uno está en situaciones de crisis, Eugenio, tiene que articular un conjunto de iniciativas. A lo mejor no. Pero tú crees que esos actores quieren establecer un vínculo de diálogo. ¿Y qué mejor manera de preguntarle a ellos? ¿Por qué no? Uno de los problemas que tuvo este gobierno que metió en el mismo saco el vandalismo con la protesta social. Yo creo que cometió un error en su discurso, en su disposición. Dejémoslo ahí, fue un error. Bueno, la forma de aislar, en gobiernos anteriores, lo que hacían cuando habían paros de esta naturaleza, se conversaba con los convocantes y ellos aislaban a los violentistas. No digo que sea necesariamente la situación que se va a producir hoy día, lo que digo es que hay una experiencia al respecto. Entonces yo digo... pero habían líderes relativamente claros, los pingüinos los hubo, eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, hoy día estoy de acuerdo contigo, es más nebuloso esto. Pero si hay un simiente de representación, que tiene formalidad, que son organizaciones que existen, o sea, discúlpame, la NEF existe, no es una entelequia, no es algo que hay que armar ahora. La CUT existe. Tú me podrás decir, sí, pero es que la representatividad... Bueno, está bien, yo no quiero entrar en esa discusión, te fijas, lo que quiero decir es que el vínculo, perdona que lo diga... Organizaciones ciudadanas no las perciben, está bien, a la NEF, la CUT... Pero lo peor es negarse, es como la guitarra, como están tantos problemas para conseguirme la guitarra que mejor no la pido. ¿Te das cuenta? O sea, lo peor que puede hacer uno es no intentar derrotarse a priori, y yo creo que valdría la pena. Ahora, recién se escuchaban las noticias, forma de colaborar con este gobierno. Esta reunión que confirma La Moneda, esta conversación entre el presidente Piñera y los expresidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lago Escobar, y el llamado a en su calidad de expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo evalúan ese gesto del presidente? Cri. Lo que pasa es que, perdona Osvaldo, que lo ligue con lo que estaba diciendo hace un rato atrás, pero si conjuntamente con esta conversación, que a mí me parece positiva, hablar con la experiencia de expresidente, que pueden dar una opinión en ese sentido, si conjuntamente se abre la conversación a otros actores, yo creo que adquiere una dimensión de legitimidad mayor. La dificultad está en que si solo nos quedamos en eso, ¿qué va a decir la gente? No ve, hablan siempre los mismos y en nosotros no nos consideran. Entonces, por eso digo, estas cosas dependen mucho cómo se hagan. Como bien dice Alberto en un programa anterior, la política está llena de ritualidades. Sí, pero a mí me sorprende que se han ido haciendo llamados de manera sistemática, algunos han resultado y otros no han resultado, y efectivamente hasta el momento, bueno. Pero hay que cruzar el río. A ver, Mario Desbordes está diciendo, ahora mismo está diciendo que no descarta una asamblea constituyente. No, sí, ya lo dijo ayer. Sí. Por eso. Entonces, no le tiene miedo. Entonces, bueno, pero si el punto es, a mí, y no es por la asamblea constituyente, no estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo básicamente es que cada uno de los líderes de cada una de las posiciones tiene que atreverse a cruzar el río y tener una osadía mayor de la habitual. Y esto vale también para la mesa social. Si la mesa social llega y la CUT habla solo del mundo del trabajo, entonces no sirve. Lo que necesitan es hablar de muchas cosas y de plantear todas las temáticas que no están representadas necesariamente en forma de representantes en ese lugar. Emmanuel Macron, cuando tuvo el problema del chaleco amarillo, en su momento dijo, ya, ¿saben que yo necesito hablar con alguien y esto no tiene dueño, pero no importa? Que se logren configurar como se pueda representantes de los chalecos amarillos. Y lograron construir 7 representantes de los chalecos amarillos.
¿ya? Y se tomaron medidas relevantes en tamaño, ¿ya? De 10.000 millones de dólares para ciertas cosas, o sea, y que tenían que ver con las mismas demandas que están apareciendo acá, que tenían que ver con el costo de la vida, que tenían que ver con democratización política, ¿ya? O sea, todo eso. Entonces, y que tenían que ver como horizonte último que se descartó por parte de los manifestantes, la renuncia del presidente, ¿ya? O sea, era el mismo cóctel y lo administró. Entonces, yo digo, simplemente todos los líderes que están involucrados en esto, todos tienen la misma responsabilidad, solo que el presidente la tiene 100 veces porque tiene el poder para poder solucionar el problema. Y todos tienen un problema de prestigio, y esta es una oportunidad para represtigiarse, si eso también es cierto. Claro. Pero eso se hace con cosas, no se hace con decires. Bueno, el tema de derechos humanos es otro tema también que ha puesto al gobierno en una situación bien difícil. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sesión del ayer el lunes en Quito conversaron sobre este tema. Escuchemos uno de las expresiones que fueron muy criticadas, que fue la del asesor del Ministerio del Interior de Chile, Mijail Bonito, quien aseguró... No fueron bonitas las palabras de este caballero. Que aseguró que las fuerzas del orden no utilizan balines de acero, pese a las denuncias que se ha hecho por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también la locución de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que dijo que lo que el Estado ha dicho no es la verdad. Los balines de goma se usan, no en hechos violentos, pero sino como represión, y que causan también mucho daño a los menores. Escuchemos. Se utiliza solamente para el control de muchedumbres e individuos violentos, según los protocolos, y como última funcionalidad cuando hay una agresión o hay una amenaza, ya sea al funcionario o a terceros. Se han presentado incluso denuncias de funcionarios del INDH donde presentan en la televisión balines de acero. Carabineros de Chile no usa balines de acero. Lo que el Estado ha dicho no es la verdad. Los balines de goma se usan no en hechos violentos, no como reacción activa, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial. Menos me parece razonable que el Estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los derechos humanos de todas las víctimas. Bueno, son algunos pasajes de lo que se conversó ayer, ¿no es cierto?, en esta comisión en Quito. A ver, una reflexión al respecto. Recordemos la cantidad de personas, de jóvenes con daños en los ojos. Incluso hay un caso emblemático este es un tema de este joven delicado, muy delicado. Pero mire, Cecilia, y que incluso en el New York Times salió esto es mutilación. ¿Usted se imagina si después Osvaldo de estos anuncios, después de todo lo que se ha hablado de esto, después de los anuncios, en teoría del cambio de protocolo, que me parece una cosa bastante cosmética, se produjera otro hecho de esta naturaleza? O sea, si en los próximos días, a propósito de las manifestaciones, hubiese otro joven con trauma ocular, como lo que ha sucedido, se tiene que ir el hombre que está respaldando esto, pues. Es así de grave. Por eso la presentación que hace el gobierno en el organismo internacional está profundamente equivocada, porque centraliza su intervención en los daños materiales. Yo no digo que haya que desconsiderarlo, pero no cabe ninguna duda que cuando se está hablando de derechos humanos, no se está hablando del negocio que saquearon, pues. Se está hablando de personas que han sido afectadas en sus derechos humanos. Y fíjese que le falta tiempo a este señor Bonito, que no lo hizo nada muy bonito, ¿no es cierto? Le falta tiempo para referirse a este otro que es el tema de la... Debería haber comenzado por Pero eso. por supuesto, según él le faltó tiempo. Y lo segundo que quiero decir es que da lo mismo que sean de goma, si el problema es que el daño que está ocurriendo. Si pudieran no ser de nada, pero el daño le ocurre, pues. Por la manera en que se disparan, que no es no se respetan los protocolos, todo parece indicar. A ver, si me permiten un segundo, vamos hasta el Congreso, porque Jorge Espinosa Cuéllar está allí con el presidente de la Cámara de Diputados a propósito de esta suspensión de las actividades hoy en el Congreso, incluso en sala, en comisiones, en todo. Jorge, te escuchamos, buen día. Sí, ¿qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Primero te comento que hace poco rato en Twitter el senador Jaime Quintana, presidente del Senado, informó que la sesión del Senado fue suspendida por razones de seguridad y desplazamientos tras recibir solicitud de 2 de nuestras asociaciones de funcionarios. Previendo esto,
Ayer tuvimos sesión de sala extraordinaria y mañana tendremos doble sesión. La actividad legislativa no se retrasará, dice Jaime Quintana, dice que de alguna forma se deterioró esto, pero sus colegas en el Senado se quejan de que la suspensión fue adoptada, fue decidida esta misma mañana. Nos está esperando, aquí está el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, que ha tenido la gentileza de recibirnos. Presidente, le saludamos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Por qué usted decidió suspender la sesión legislativa de hoy? Bueno, muy buen día, Jorge. Mira, hemos estado desde ayer tarde en comunicación con todos los comités, por lo tanto nadie puede sentirse sorprendido de lo que estábamos tratando de monitorear. Hay que tener en consideración que hay una convocatoria a paro nacional. Y el paro nacional, independientemente de lo que pueda ocurrir con las carreteras o con las vías, en fin, también comprende el transporte público. La gran mayoría de nuestros funcionarios se mueve por transporte público. Anoche muy tarde informé a los jefes de comité que estábamos monitoreando la situación y que en la mañana de hoy, entre 8 y 8 y media, tomaríamos una decisión. Yo empecé mucho antes de las 7 de la mañana a hacer consultas respecto al estado de las carreteras, del estado del tránsito de la ciudad, y en fin, hay información al respecto. Lo que debo decir en primer lugar que esta es una decisión que toma la mayoría de la mesa. Nadie puede decir que la mesa no estaba informada, por cuanto lo conversé ayer. Lo dijo hace poco rato la diputada Loreto Carvajal. Sí, está bien, cada uno dice lo que quiera, digamos. Pero ayer hablé con los dos vicepresidentes ayer tarde, les informé que la decisión la íbamos a tomar el día en la mañana, y de hecho el vicepresidente Out acompañó la decisión. Bueno, en este escenario, Jorge, hay que decir que en momentos difíciles también hay decisiones que son difíciles de tomar. Si yo mantenía la sesión, iban a criticar a algunos de que los funcionarios no pueden salir, que les va a costar el regreso, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a entrar en más detalle? Y la decisión que se toma hoy día fue en función de las dificultades de tránsito que se han advertido por todos los medios, o sea, está llena las redes sociales de advertencia de interrupción de carretera y eso, y yo, claro, pensando en los funcionarios por un lado. Sí, lo que pasa es que si nos acaba el tiempo, quisiera aprovechar de preguntar, ¿cuándo se va a recuperar este trabajo de hoy? Bueno, lo que pasa es que la Comisión Mixta de Hacienda terminó hoy día a las 5 de la mañana de trabajar, por lo tanto se nos desfasa sí o sí la tabla. Uno tratar de conseguir lo imposible no es posible. Y entonces el informe de la Comisión de Hacienda ya se está preparando, desde las 6 de la mañana se está preparando, es un informe muy largo que no alcanza a estar terminado hoy día, va a estar terminado mañana. Por lo tanto, la ley de presupuesto que nosotros teníamos contemplado iniciar hoy día se va a reiniciar en el menor tiempo posible, y este es jueves en la mañana. Entonces, la tabla de hoy la recuperamos mañana. La tabla de la ley de presupuesto lo vamos a trabajar a partir de jueves y va a incluir el fin de semana. Por lo tanto, no hay pérdida, ni un segundo de trabajo legislativo. ¿Va a incluir viernes y sábado? O sea, necesitamos a lo menos 3 días para trabajar la ley de presupuesto y posiblemente sea 4. O sea, si empezamos el jueves, va a ser jueves, viernes y sábado y probablemente el domingo. Seguramente ahí van a haber otros que van a reclamar porque lo hicimos trabajar el fin de semana. Mira, si en estas decisiones difíciles, Jorge, justificaciones sobran y también detractores, pero aquí hay que tomar decisiones. Y ni un segundo de retraso del trabajo legislativo. Muchas gracias, presidente. Ahí gracias, está, Jorge. Muy bien, clarísimo entonces las explicaciones del presidente de la Cámara de Diputados. Que estés muy bien, Jorge Espinosa Cuéllar, está pasando, lo escuchas en Cooperativa ya desde el Congreso. Claro, pero lo que no es clarísimo, y ahí tú ves el estado psicológico, es que se supone que hay un acuerdo y no se respeta un acuerdo, más allá si una decisión es mala, es buena o es mala. Entonces sale el presidente diciendo una cosa, bien, y dice que hubo acuerdo, que les comunica. Y sale una de las personas que participó de ese acuerdo, no hubo acuerdo. Así no puede funcionar la cosa. Estamos terminando, sí. Y estábamos antes de esto, antes de esto estábamos hablando de los derechos humanos, una conclusión. Sí, o sea, yo obviamente comparto lo que ha planteado Osvaldo. Creo que las declaraciones de Mijail Bonito no son nada de felices en este tema, pero yo antes de terminar, Cecilia, quería decir algo porque creo que es importante señalarlo. Yo creo que en el fondo el resumen de todo lo que hemos hablado es que el gobierno no tiene nada sistematizado respecto a cómo salir de esto. O sea, en el fondo está dando palos de ciego, toma un tema, después toma otro, pero yo tengo una preocupación mayor aún, y que tiene que ver con los economistas que transversalmente
siguen hablando del equilibrio fiscal, siguen hablando de responsabilidad, cuando hoy día es el momento de recurrir a todos los recursos que se tienen, los bonos soberanos, endeudamiento. Es decir, esta es una crisis de verdad. Siempre nos dijeron los economistas que esos recursos estaban guardados para momentos de crisis. ¿Qué crisis mayor que esta como para utilizar esos fondos? O sea, si los economistas siguen insistiendo en que hay que avanzar un poco porque hay que ser responsable y no entienden la magnitud, y a partir de eso se toman las decisiones políticas. O sea, yo tengo la impresión de que la salida política está clara a través del tema de la nueva Constitución y de la Asamblea Constituyente. David, pero la agenda social... Hay algo que no tienes que olvidar. En el tema, perdón, Osvaldo, disculpa que te interrumpa, es que en el tema de derechos humanos hay algo que es muy relevante. La derecha en Chile ha intentado sistemáticamente, a través de su discurso, reconocer que hubieron violaciones, qué sé yo. Hoy día la derecha gobierna Chile y se están violando derechos humanos. Entonces, el problema de fondo, ¿sabes cuál es? Es que en la conducta concreta de un gobierno de derecha, todo el discurso anterior se deshace. Se cae. Y eso es lo grave. Yo eso lo comparto. Bueno, cerramos déjame decir una cosa. En retórica, última intervención, por favor. En términos retóricos, siempre es bueno inventar un fantasma y darle como caja. Yo creo que no hay ningún economista hoy en día, o la mayoría de los economistas están de acuerdo que hoy día el tema es de la política, ¿ya? Y lo han dicho desde el ministro de Hacienda hasta muchos economistas de manera transversal. Pero lo segundo, mira, Osvaldo, por favor, o sea, una cosa es que haya porque tú estás diciendo, mire, el gobierno intencionalmente está teniendo una política sistemática de violación de los derechos humanos. No es eso, y todos lo sabemos. Ya hay razones que tienen que ver con los protocolos o la forma como se ha usado la fuerza o las medidas que se han tomado. Pero de allí a decir que hay un apoyo, una manifestación del uso de la violencia para precisamente para violar los derechos humanos, es una verdad. Eugenio, si hay otro joven en los próximos días con problema ocular, te ruego que vuelvas a decir lo mismo. Pero es que eso es otra cosa, porque igual en esa circunstancia, porque una cosa es decir la amenaza que el riesgo que significa eso, y otra cosa es que haya que haya precisamente la intención de hacerlo, que son muy distintos. Yo creo que hay que evaluar los hechos, Cecilia, en derecho humano, en la actitud de los economistas y en las respuestas políticas que el gobierno tiene que dar. O sea, tú puedes tener el mejor discurso en materia de derechos humanos, pero hay hechos concretos de violaciones que están ahí instalados, y lo que dice Osvaldo es real. Y en materia de economía, si tú tomas las medidas que se están planteando, son medidas que están buscando siempre el equilibrio fiscal y no estamos yendo un paso más allá. Bueno, la condonación de los intereses y multas del CAE es casi un insulto. O sea, se nos terminó o hablamos de la condonación del CAE o en el fondo no hay vamos a llegar en algún momento a un vacío político, y ahí quizás Eugenio la situación va a ser distinta. David Morales, ya tenemos vacío político. Osvaldo Andrade, Alberto Mayor, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. El primer café en cooperativa presentaron Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. En Cooperativa, tecnología, innovación y tendencias. Con Mauricio Bustamante. Facebook usó los datos de los usuarios de su plataforma como moneda de cambio con sus socios, un movimiento que la compañía trató de mostrar como parte de sus acciones de protección a la privacidad. El medio estadounidense NBC ha informado de las prácticas de Facebook con los datos